buenas tardes. Vamos a empezar la siguiente mesa, en el que se van a comentar los proyectos Glossen, que es una parte muy importante del grupo. Y bueno, en primer lugar y como introducción, vamos a ver si se va sentando la gente. Bueno, en primer lugar, para introducir esta mesa, me gustaría recordar a todo el mundo que todos los proyectos de Glossen están colgados en la página web con los protocolos y la información clínica. Así que, bueno, independientemente de las presentaciones que se hagan durante esta mesa, pues os invitamos a todos los que estén interesados en participar que se revisen esos proyectos que están colgados en la página web para obtener más información y poder contactar con los investigadores principales de cada estudio. Y sin más dilación, bueno, pues vamos a introducir a la primera presentación, que corre a cargo de la doctora Huerta y se titula Experiencia en vida real de tratamiento con voclosporina en pacientes con nefritis lúpica. Bueno, van a ser presentaciones cortas, 5 minutos, y dejaremos un par de minutos en cada proyecto para si existe alguna cuestión que se quiera comentar después de ello. Muchas gracias por la presentación. Contaros que esto es un estudio multidisciplinar en el que de estos somos los coordinadores. No solo participamos nefrólogos, sino también reumatólogos y medicina interna. Y nuestro objetivo principal era evaluar la efectividad y seguridad de voclosporina en vida real en los pacientes con nefritis lúpica. Como objetivos secundarios, también hemos querido evaluar el perfil metabólico de nuestros pacientes y la actividad serológica, la evolución en los pacientes tratados con voclosporina. Nuestros criterios de inclusión eran pacientes adultos, más de 18 años, con ANAS positivos y una histología compatible. Todos tenían que tener biopsia renal y que fueran una nefritis lúpica con criterios de tratamiento inmunosupresor. Y como criterios de exclusión, que tuvieran un seguimiento inferior a 6 meses o que en la histología tuviera otra patología concomitante que pudiera alterar nuestros resultados. Quiero agradecer a los 29 hospitales que habéis participado. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo y vuestro trabajo. Y aquí os muestro los resultados preliminares. En total, bueno, son pacientes que han recibido tratamiento entre enero del 24 y septiembre del 25. En total son 79 pacientes, la mayoría mujeres, con una edad media de 39 años. Y un porcentaje, la mayoría caucásicos, pero como podéis ver también un porcentaje alto de hispanos que, como sabéis, tiene un peor pronóstico y esto es relevante. Y también relevante el alto porcentaje de factores de riesgo cardiovascular, un 50% de hipertensos y un 40% de dislipémicos. En cuanto a la histología, el 40% eran proliferativas puras, pero también, como podéis ver, casi un 30% de tipo 5, que es un porcentaje bastante alto. El índice de actividad de media era 6.2 y de cronicidad 2.0 y el tiempo en mediana desde la biopsia hasta el inicio del fármaco fue de 21.2 meses. En cuanto al motivo de inicio de la voclosporina, el 20% fue al inicio del brote, el 42% más allá de los 3 primeros meses del brote y un porcentaje importante, un 38%, eran switch desde otro inhibidor de la calcinurina. El tiempo desde el último brote hasta el inicio del fármaco era de 5.2 meses. Y la dosis en general se utilizó la dosis estándar, excepto en 4 casos que precisaron empezar con dosis más baja, pero en 1 se pudo subir a la dosis estándar y en 10 casos hubo que disminuir o incluso reducir, suspender el fármaco por la dosis. Aquí os muestro los resultados 6 meses previos y basales al inicio de voclosporina. Y quiero remarcar, como podéis ver, la proteinuria es una proteinuria basal muy alta, con una mediana de 2.2 gramos día y con un filtrado glomerular que, a pesar de que es bastante bueno, como podéis ver, en los primeros 6 meses antes estaba perdiendo ya 4 mililitros minuto, que es una pérdida bastante alta. Y esta es la evolución que tenemos a 6 meses después de momento. Como podéis ver, la mejoría de la proteinuria es francamente significativa y también hay una mejoría significativa de la albúmina sérica. Aquí os lo muestro en diagrama de cajas, con esta mejoría tan significativa de la proteinuria. Y también hemos observado que hay un empeoramiento significativo del filtrado glomerular, pero también recordaros el estudio Aurora 2, que es el de a largo plazo de la voclosporina, como respecto a placebo sí que había un empeoramiento inicial del filtrado glomerular que luego se estabiliza, por lo tanto tendremos que esperar a resultados a más largo plazo en nuestra serie.
También remarcar, y muy llamativo, como no sé si recordáis que se hizo un subestudio de la Aurora en el que se analizó el perfil lipídico de algunos pacientes y se vio que había una mejoría respecto a placebo del perfil lipídico de estos pacientes. Y nosotros a tan solo 6 meses ya hemos visto que hay una mejoría significativa tanto del colesterol total como del LDL. Y también hemos encontrado una mejoría significativa de la evolución de los anti-DNA, aunque esto lo miramos con más cautela. En el Aurora no se vio una mejoría respecto a placebo. También hemos analizado esto que ahora está más en boga, que es más allá de los criterios clásicos de respuesta renal, como un porcentaje no desdeñable de casos tenían una respuesta más profunda de la, como digo, clásica que se establece en la nefritis lúpica y que es también significativo. En cuanto a la evolución global, hubo en total un 8%, 6 casos de rebrotes y solo un caso precisó tratamiento renal sustitutivo, un fallecimiento atribuido a causa cardíaca, no al fármaco. Y en cuanto a eventos adversos, se reportaron en 23 pacientes, aquí os pongo los más importantes, la mayoría eran deterioros de función renal, en 4 casos era porque se había iniciado con un filtrado menor de 45, 4 hipertrofia gingival, 4 intolerancia digestiva y 2 cefalea. Hubo de 14 suspensiones, 11 por eventos adversos, 2 por deseo gestacional y 1 por ausencia de respuesta. Y en los casos de switch, 14 reportaron una mejoría de la tolerancia respecto al inhibidor de calcinina previo, 36 igual y 2 reportaron peor tolerancia respecto al previo. Así que, como resumen de los resultados, podemos decir que en vida real hemos observado que se confirma la eficacia de voclosporina, tanto en las clases proliferativas como en la membranosa lúpica, que en un porcentaje significativo de pacientes hemos visto también una mejoría de la proteinuria más profunda, en la línea de este concepto que estamos teniendo ahora de deep response, que hemos observado también una mejoría a tan solo 6 meses del perfil metabólico en nuestros pacientes tratados con voclosporina, que confirmamos esa tolerancia y seguridad de voclosporina en vida real. Y son datos retrospectivos, pero también hemos observado una mejoría del anti-DNA concretamente, estadísticamente significativa. De nuevo, muchas gracias a todos por vuestra participación y seguiremos analizando. Sí, ya me voy rápido. Muchas gracias, Ana, pero este estudio, no sé si lo habéis cerrado ya. No, de reclutar. Porque vamos a ver, para contar algo original diferente a los estudios prospectivos, tendríais, y podéis hacerlo todavía, compararlo con tacrolimus. No me digas que no hay estudios prospectivos con tacrolimus, que hay estos muchos, son solo... y así tendríamos una comparación, aunque sea retrospectiva, sería muy interesante y aportaríais algo original, ¿no? Muchas gracias, Manolo. Estos son los primeros datos preliminares porque hemos recibido datos hasta hace 2 días. Efectivamente, como has visto, hay un porcentaje muy significativo de pacientes que hicieron switch y, bueno, lo tengo en una diapositiva oculta, pero analizamos 35 pacientes, hicimos un interim análisis en el que esos pacientes, efectivamente, comparados con el evolutivo previo con el otro inhibidor de calcinurina, a pesar de ser los dos, efectivamente, inhibidores de calcinurina, había una mejoría significativa de la proteinuria. Entonces, lo que hacemos es comparar ellos con ellos mismos en lugar de utilizar un grupo... Ya, pero bueno, eso es un switch. No, yo digo, igual que habéis hecho con este esquema, coger enfermos tratados con tacrolimus y comparar, a ver si hay diferencias de algo. Cuando baja la proteinuria siempre mejora el perfil lipídico. Podéis aportar algo original. Es una sugerencia que mejoraría mucho la calidad científica y las posibilidades de publicar esto. Pero el control con ellos mismos es la forma más estándar. O sea, quiero decir que un paciente es el control del mismo, también es una buena comparación, ¿no? De los casos de switch. No. Perdón. Yo creo que, hombre, es mucho más lógico lo otro, ¿no? Bueno. Perdón, tenemos que pasar al siguiente. El siguiente proyecto sería comprendiendo la correlación clínica e histológica de los diferentes patrones de microangiopatía trombótica renal por Ana Domínguez. Buenas tardes a todos. Yo soy Ana Domínguez de la Fundación Puigverd y vengo a explicar lo que me da tiempo y que tengo hasta el momento de este estudio multicéntrico sobre la microangiopatía trombótica renal.
Aquí están los centros que han participado hasta el momento y aprovecho para dar las gracias a todos los compañeros que habéis aportado pacientes. Y bueno, os explico. Nuestro objetivo era básicamente describir los patrones clínicos y histológicos de la microangiopatía trombótica en el riñón. Comparar los pacientes que hemolizan con los que no hemolizan, según las diferentes causas de microangiopatía, ver si usamos y cuán útiles son los marcadores de activación del complemento, ver los estudios genéticos, describir el uso de bloqueantes del complemento e identificar los factores que predisponen a la mala evolución clínica. Entonces, evidentemente no tengo tiempo de explicar todo eso, voy a hacer una pincelada de algunos de los objetivos. Diseñamos un estudio retrospectivo dentro del grupo Glossen en los que incluimos pacientes mayores de edad con microangiopatía trombótica renal, solo en el riñón nativo, y que se hayan seguido al menos durante un año. Entonces, esta es nuestra población. Hasta el momento tenemos recogidos a 144 pacientes, más o menos la mitad son mujeres, con un 49 años de edad al diagnóstico, un cuarto de ellos con enfermedad renal crónica previa y más o menos la mitad con hipertensión previa. Entonces, para contaros los resultados, como hay muchísima información y solo tengo 5 minutos, voy a explicaros las conclusiones y de los mensajes clave vamos a ir desarrollando. Entonces, lo primero que quería explicaros es confirmar la variabilidad clínica y histológica que sabemos que existe en esta lesión. Estos datos son los de media del debut de estos pacientes de microangiopatía trombótica de nuestra población. Tenemos mucho fracaso renal, tenemos un 38% de pacientes que requieren diálisis al diagnóstico, mucha hipertensión maligna y tenemos una hemólisis en un 59% de los pacientes. Entonces, esto es así, pero en esta gráfica lo que vemos es en los 6 centros que aportaron más de 10 pacientes, cómo son los pacientes. Y lo que vemos es que la variabilidad existe en todas partes, pero sobre todo vemos que cada centro tiene un perfil de paciente diferente. Entonces, existe variabilidad de presentación, pero también entre los diferentes centros, tanto a nivel clínico como también a nivel histológico. Entonces, creemos que esto en parte refleja la propia variabilidad de la lesión, pero también quizás habla de los diferentes criterios diagnósticos histológicos que se utilizan en cada centro. Y también remarca que en ningún caso se utilizan los trombos como criterio necesario para poder describir la microangiopatía, en ningún caso es del 100%. Luego también confirmar algo que ya sabíamos, que es que la microangiopatía asociada a hemólisis es más grave, tiene una presentación más grave y un peor pronóstico. Aquí vemos cómo se presenta y cómo evoluciona y vemos que son pacientes con más fracaso renal, que requieren más diálisis, tienen más hipertensión y que además evolucionan más a enfermedad renal crónica terminal. Y comparando datos de biopsia renal, lo que vemos es que en cuanto a lesiones agudas tienen más lesiones trombóticas y en cuanto a lesiones crónicas presentan más lesión crónica vascular, tienen más engrosamiento arterial intimal y tienen más arteriosclerosis, a pesar de tratarse de pacientes que son más jóvenes, que se biopsian antes, que tienen menos enfermedad renal crónica previa y que también tienen menos hipertensión previa. Luego, esto solo lo menciono porque no tenemos mucho tiempo, pero llama la atención, la causa atribuida a microangiopatía más frecuente en esta cohorte es la hipertensión maligna. Aquí os dejo el esquema de la gráfica de las causas atribuidas a MAT en esta cohorte. Las dos más frecuentes son primero la hipertensión maligna y segunda el SUA primario. Esto habrá que estudiar caso a caso, pero ahí os dejo también esto. Luego, en cuanto a los marcadores de activación del complemento, que es algo que también nos hacía mucha ilusión y teníamos mucho interés, de momento hay poco que decir. ¿Por qué? Pues porque aparte del C3 y el C4 no tenemos mucha información, no hay muchos pacientes que aporten esta información, incluso en menos es patológico y solo tenemos en tejido a 6 pacientes con C5B9, por lo que ahora mismo no os puedo contar mucho sobre esto. Y para terminar hablaremos un poquito del eculizumab, de cómo se usó, y a avanzaros que se usa bastante, lo usamos también en pacientes que no tienen hemólisis y también mucho en causas secundarias. Lo usamos en 68 pacientes. Aquí están las causas de microangiopatía de los pacientes que recibieron el eculizumab. Comentar que hubo 13 pacientes sin hemólisis que lo recibieron, la media fue de 5 meses de duración. Y de secundarias, daros una pincelada, que es algo también que nos interesaba mucho, comentar que el tiempo hasta que se empezó el fármaco no fue diferente entre primarias y secundarias, sí la duración del eculizumab fue más corta en las secundarias, y aunque esto habrá que verlo por subgrupos, os dejo aquí una comparación de las secundarias con ECU y sin ECU, básicamente para ver que son pacientes con más fracaso renal, más diálisis, que hemolizaban más, tenían más trombos y que a pesar del tratamiento, así como grupo general, sí que evolucionaban más a enfermedad renal crónica terminal a pesar del tratamiento con eculizumab. Pero sí que es cierto que hay un porcentaje más alto de pacientes que salieron de diálisis y que mejoraron su creatinina a los 6 meses. Entonces, esto lo estudiaremos un poco más.
Comentar la evolución de la cohorte en general, la seguimos durante 35 meses de mediana y 59 pacientes evolucionaron en enfermedad renal crónica terminal, un porcentaje muy importante ya en diálisis desde el debut, y de los 55 pacientes que debutaron con diálisis, 17 pudieron recuperar la función renal durante el seguimiento y 25 fallecieron. Entonces, quedan muchísimas preguntas por responder. Estas son las que teníamos de objetivos, pero nos han salido un millón de preguntas más analizando los datos. Y aquí toda la gente que ha participado, muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra participación. ¿Alguna pregunta? Bueno, enhorabuena. ¿Qué criterio exigisteis como de anemia hemolítica microangiopática? Al final, los pacientes los sacamos, o sea, están elegidos a través de la biopsia renal, es decir, el criterio para entrar en el estudio es que tengas una microangiopatía en la biopsia. Entonces, luego la hemólisis lo escogimos. Es verdad que cada clínico, nosotros poníamos hemólisis y poníamos todos los criterios de anemia, trombocitopenia, LDH, histocitos, pero sí que es cierto que hay una parte que el hemólisis, si no, el clínico que rellena los datos es el que tiene el criterio de decir si hemolizaba o no hemolizaba. Hombre, por el estudio francés, que no me acuerdo cuál era el título, que había que verdaderamente el valor de los esquitocitos que tienen que ser seriados y la gran variabilidad que hay entre hematólogos. Y los segundos, los de la hipertensión maligna, Sí. Bueno, a ver qué dice el 12 de octubre con el próximo estudio que hagan. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente presentación, que corre a cargo del doctor Miguel Ángel Pérez Valdivia y se titula Análisis de los subtipos linfocitarios en la podocitopatía por enfermedad por cambios mínimos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Miguel Ángel Pérez Valdivia, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y paso a presentaros unos datos preliminares de un estudio que hemos hecho de subtipos linfocitarios en la podocitopatía de cambios mínimos. Por poner un poquito de antecedentes, bueno, como todos sabéis, tradicionalmente se pensó que esta era una enfermedad mediada por el linfocito T, por su buena respuesta a prednisona, ciclofosfamida, la ausencia de inmunocomplejo en la biopsia, pero el éxito de las terapias que deplecionan el linfocito B ha hecho que esta población tenga un papel cada vez más relevante. Pero ¿qué sabemos de los linfocitos B o de la población B en general en la enfermedad de cambios mínimos? En los últimos años ha habido controversias, especialmente con los plasmablastos. Hay un estudio de un hospital de París que dicen que los plasmablastos en el momento de actividad se correlacionan con determinadas interleuquinas que tienen daño podocitario, con proteinuria y negativamente con la albúmina. Todo ello se soluciona con la remisión. Y sin embargo hay un estudio pediátrico de Colucci y Vivarelli que no encuentran diferencias ninguna. ¿Qué proponemos nosotros? Desempatar esta polémica. Bueno, ese es un poco el objetivo secundario. Lo que queremos o prevemos es hacer una buena caracterización de las poblaciones linfocitarias en esta enfermedad. Para ello tenemos una población, una cohorte de mayores de 18 años con cambios mínimos diagnosticados por biopsia que en el momento de la extracción de la analítica estaban sin ningún tipo de inmunosupresión y si se utilizó rituximab previamente tenía que haber una separación de 6 meses. Tenemos una población de diagnóstico o de recaída en brote, remisión y controles sanos. A todos ellos le hicimos citometría de flujo para población T y B. ¿Qué población tenemos? 38 pacientes activos. Cuando hice el análisis, que fue hace 2 semanas, hoy en día tenemos 40, 53 en remisión y 32 controles sanos. Una edad media de aproximadamente 48 años y sin diferencia en el sexo. ¿Qué encontramos? Pues la población que característicamente se asocia a actividad son los linfocitos T helper 2. No hemos encontrado diferencias en los plasmablastos. Sí hay cierta tendencia a tener más linfocitos T reguladores en el control sano, como es obvio respecto al paciente que está en brote, pero no hemos encontrado diferencias y al contrario que los pediátricos, donde sí esto está muy bien establecido, no vemos tampoco diferencia en las células de memoria. ¿Cómo integramos nosotros estos conceptos, estos hallazgos? En la población TH2 produce determinadas interleuquinas que tienen señalización podocitaria, que además hacen un cambio hacia CD80, con lo cual, pues bueno, altera el citoesqueleto, produce proteinuria. Pero el TH2 tiene un diálogo con la población B. Hace que madure el linfocito B, lo activa y además produce el cambio de isotipo y facilita respuestas humorales que después producirán anticuerpos antinefrina, podocina, etc.
¿Por qué pensamos nosotros que no encontramos diferencias en plasmablastos? Puede haber producción local dentro del riñón en el plasmablasto no detectables en sangre, puede existir una clona pequeña pero activa o ser un fenómeno transitorio, como sabemos que los anticuerpos de antinefrina son un fenómeno transitorio. En definitiva, no podemos hablar de manera separada de las dos poblaciones, evidentemente hay un diálogo, entre comillas, entre ellas. No encontramos diferencias en los plasmablastos. Claramente la señalización TH2 es predominante en la actividad de esta enfermedad y la normalización inmunológica que vemos se tiene que deber, correlacionado con la clínica, a un reequilibrio en el eje T/B. Agradecer al servicio de inmunología de mi hospital, por supuesto, porque hubiera sido imposible, y a todos los hospitales que habéis colaborado en este proyecto. Muchas gracias. Preguntas, sí. Me va a costar mi puesto, pero bueno. Dos preguntas. En serio, el estudio de Hamburgo, recientemente publicado, yo creo que daba otros resultados. ¿Y por qué la diferencia entre población infantil y población adulta? ¿Por las propias características de la senescencia de nuestras células? Para la población infantil no tengo respuesta. Lo que sí está claro, porque se repite en todos los infantiles, es el aumento de células de memoria y disminución de transicionales. Eso está clarísimo. Respecto al estudio de Hamburgo, no me acuerdo muy bien qué me estabas preguntando. Yo lo que he visto últimamente que han salido en JSON es correlación de respuesta a esteroides con antinefrina, y ahí ellos ven una tendencia a que los pacientes con títulos altos de antinefrina sí parece que tienen más plasmablastos, pero es una tendencia, no hay significación estadística. Y nosotros tenemos un acorde que es más importante que la de muchos trabajos y no vemos. Entonces, bueno, yo estoy dispuesto a seguir para adelante. Gracias. El siguiente proyecto sería el registro de la nefropatía IgA por el doctor Manuel Praga. Bueno, esto es solo un proyecto. Ya se ha hablado en este congreso de la explosión que hay ahora de nuevas alternativas terapéuticas para la nefropatía IgA, que todos estamos maravillados con este brillante futuro, pero, como también hemos hablado en este congreso, hay un déficit. Manolo Macía comentaba esa frase de Glasgow sobre la historia natural de la nefropatía IgA. Los estudios incluyen un determinado perfil de pacientes y necesitamos saber mucho más sobre la historia natural de la nefropatía IgA, ¿no? Comentábamos también este estudio, el estudio RADAR, que ha tenido una repercusión impresionante, pero es un estudio, si lo leéis con detenimiento, criticable en el sentido, no criticable, pero que tiene sesgos importantes. Por ejemplo, incluye solo enfermos con un filtrado inferior a 60. Es decir, el pronóstico era muy malo en la mayoría de los pacientes, y necesitamos una visión más global de la historia natural de la nefropatía IgA. Esta es una publicación que hicimos sobre los muy diferentes tipos de presentación de esta entidad y, por tanto, la idea de este registro de IgA, al que vais a estar todos próximamente, recibiréis una invitación para participar en él, consiste en incluir a todo tipo de pacientes con variables demográficas, formas de presentación, seguimiento, tratamientos. No tenemos tiempo para analizar todo esto. Como digo, vais a recibir una invitación y la idea es crear una base de datos con muchos enfermos, un número muy importante de pacientes, y sobre ellos hacer estudios. Ya hay unas ideas sobre lo que podemos obtener de este registro cuando lo tengamos consolidado. Por ejemplo, hay un tema muy interesante, y es que en la IgA todavía no tenemos unos criterios de remisión completa y parcial como tenemos, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, ¿no? Los ensayos clínicos publicados recientemente, el objetivo es una reducción de proteinuria, pero va a ser muy importante, ahora que vamos a tener todas estas posibilidades terapéuticas, definir lo que es una remisión completa, lo que es una remisión parcial y, sobre todo, cómo impacta
esos criterios de remisión en la evolución de función renal. Incluiríamos también la hematuria, además de la proteinuria. Esta sería una idea. Y otra que va a ser interesante, y este es un tema completamente olvidado en la IGA, es los brotes de hematuria macroscópica. No se habla de ellos nunca en los estudios clínicos, pero la mayoría de los pacientes debutan así. Y hay una vieja idea que sugirió siempre que los pacientes que se presentan con brotes de hematuria macroscópica tienen un mejor pronóstico que los pacientes que no lo hacen. No sabemos si esto es verdad, porque sería otra idea a desarrollar con este registro y sin duda surgirá más ideas. Es decir, os invitamos a todos a participar en este registro que sin duda yo creo que puede aportar muchísimo sobre ese hueco enorme que tenemos en la historia natural de la nefropatía. Y ahora, si los moderadores me lo permiten, voy a comentar muy brevemente la situación actual de esta comunidad virtual en glomerulopatías que inauguramos hace 2 años en el Congreso del Club Iglosen de hace 2 años y ya sabéis que esta comunidad tiene varias secciones, por así decir. Una de ellas es consultar casos clínicos complejos a un comité que formamos Fran Díaz, Gemma Ariceta para los pediátricos, Eduardo Gutiérrez, Xavier Fulladosa y yo. Hay otras actividades de post, comentarios de publicaciones, etcétera. Se han celebrado webinars con una muy buena asistencia de participantes. En mayo vamos a celebrar otras sobre nuevos enfoques en la vasculitis. Y los números de esta comunidad son realmente espectaculares. No pensábamos al principio que iba a tener este éxito, porque en el momento actual, como veis ahí, hay 1.106 participantes. Se hizo una encuesta recientemente que se evaluó como excelente el funcionamiento de la plataforma. Como veis, la mayoría de los miembros, por así decir, son nefrólogos, aunque hay muchos patólogos, internistas y otras especialidades, 62 casos consultados, muchísimas visualizaciones, es decir, unos números realmente estimulantes. Veis aquí la distribución geográfica de los inscritos en la plataforma, distribuidos por toda España, y es llamativo que haya 218 de otros países, principalmente de Sudamérica, es decir, unos números realmente estimulantes, y os animamos a seguir participando y seguir construyendo entre todos esta plataforma que ha contado con el apoyo de Novartis, y quiero dar aquí públicamente las gracias al trabajo impagable de Marian Vidal para estimular y sostener esta plataforma. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Si no, seguro que en las próximas ediciones de Glosen podremos dar actualizaciones en cuanto al registro de IGA, y seguro que saldrán números muy interesantes, iniciativas también muy interesantes. Va a ser un registro que va a estar abierto, es decir, que cualquier idea o iniciativa pues estará abierta para todos los miembros de Glosen. Muy bien, pues pasamos a la siguiente presentación a cargo de la doctora Gemma Fernández Juárez, con un proyecto titulado Registro de glomerulopatía C3 y glomerulonephritis inmunoproliferativa mediada por inmunocomplejos. La idea que traigo es básicamente la misma que ha aportado Manolo, pero para la C3. Yo creo que la cohorte española de C3 que ha liderado y trabajado muy bien Fernando es de reconocimiento internacional, pero es una cohorte que se ha ido generando pues según los datos iban llegando. Aquí nos proponemos realizar una cohorte en la que todos los pacientes de aquel que quiera participar se incluyan en el registro y que tengan un seguimiento en el tiempo. La base de datos la hemos construido, aquí, con las variables mínimas imprescindibles para tener información clínica relevante y poder sacar información, aspectos relacionados con el seguimiento, el diagnóstico y el tratamiento. Una cosa importante a decir es que esta
base de datos estará a disposición de todo aquel que participe en engordarla, es decir, que todo aquel que contribuya con datos, luego si quiere hacerse una pregunta y quiere contestarla, los datos estarán a disposición de todo el mundo. Anidado dentro de este registro de glomerulopatía C3, que estamos construyendo la base de datos, estará este otro estudio en el que queremos ver la relación entre la respuesta renal y los factores de la vía del complemento en pacientes con C3 que inicien distintos bloqueantes del complemento. Este es un estudio que voy a hacer en colaboración con el laboratorio de Santiago Rodríguez de Córdoba y con Elena Goicoechea, y que básicamente en pacientes que empiecen tratamiento con bloqueantes del complemento se les sacarán muestras basales y se les sacarán muestras periódicas para ver cómo se comporta el complemento a lo largo del tiempo y ver si aquellos que responden o no responden podemos explicar, porque aunque es un tratamiento dirigido frente a lo que teóricamente es la génesis del problema, pues realmente hay pacientes que no responden, intentar responder a por qué esto ocurre. Estos son los criterios de inclusión, que básicamente es tener una C3, se recogerán todos los casos, como he dicho antes, pero solamente se analizarán unos pocos, los que empiecen tratamiento en el laboratorio. Se harán determinaciones basales al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Y bueno, es un estudio colaborativo. En principio solamente tenemos presupuesto para 20 muestras, que serán las 20 primero que lleguen para analizar. Si tenemos presupuesto para más, pues haremos alguna más. Como hay estudios muy interesantes, yo ya me voy. ¿Alguna pregunta en la sala? No. Siguiente proyecto es el síndrome nefrótico como entidad paraneoplásica, estudio multicéntrico español por Clara García. Hola a todos. Bueno, como sabéis, el síndrome nefrótico a veces es la clave para diagnosticar un cáncer y a veces las dos entidades se solapan. Se conoce ya que en el año posterior al diagnóstico del síndrome nefrótico, la aparición de un cáncer es mucho más frecuente que en otras etapas de la vida o que en otros pacientes. Este es un estudio danés, grande, con más de 4.000 pacientes incluidos, realizado ya con pacientes que debutaron con un síndrome nefrótico entre el 80 y el 2010. Pero ya nos muestra efectivamente esto, que la incidencia en el primer año post-síndrome nefrótico es mayor que en otros momentos de la vida. Ya en una publicación en la que participa Fernando, del grupo de inmunonefrología de la ERA, nos dice que ante el diagnóstico de determinada patología glomerular, como puede ser la membranosa anti-PLA2R negativo, las podocitopatías y otras, se recomienda el screening de neoplasia. Sin embargo, no se dice en ningún momento cómo se tiene que realizar este screening de neoplasia, y esto no está protocolizado. Además, se acaba de publicar por el grupo de la Clínica Mayo que ya los pacientes con membranosa anti-PLA2R positivo tienen mayor incidencia de cáncer que la población general. Y estos autores estipulan que el PLA2R puede tener cierto papel en la oncogénesis. Por eso nosotros tenemos el proyecto de un trabajo cuyos objetivos son establecer la incidencia de neoplasia en una cohorte de pacientes que presentan síndrome nefrótico. Además, identificar los factores de riesgo para la presencia de neoplasia, analizar qué estrategias de screening de neoplasia estamos utilizando aquí en España y analizar cuál es el tratamiento renal específico y oncológico específico, así como la evolución renal y global. Va a ser un estudio retrospectivo y multicéntrico, pacientes mayores de 18 años que debuten con un síndrome nefrótico. Recogeremos datos demográficos, clínicos, analíticos acerca del estudio y diagnóstico de la neoplasia, del tratamiento nefrológico que se dé, la evolución global y renal, y el periodo de inclusión son pacientes que debuten con síndrome nefrótico entre enero del 13 y diciembre de 2023. Criterios de inclusión: pacientes con síndrome nefrótico o pacientes con membranosa anti-PLA2R positivos sin biopsia, todos los demás con biopsia, y mayores de 18 años. Exclusión: trasplante renal y pacientes con neoplasia activa en el momento de la biopsia. Tenemos pasado el comité de ética y esto es un estudio piloto que hicimos con pacientes de Vallebrón y del Clínico San Carlos. Vimos cáncer un año antes y un año después del diagnóstico del nefrótico, que no es exactamente igual a lo que estamos mirando ahora, y lo que vimos es que el 17,3% de los pacientes que presentaban un síndrome nefrótico, eran 114,
tenían cáncer bien en el año antes o en el año después al diagnóstico del nefrótico. El 7% presentaban el diagnóstico de neoplasia el año siguiente al diagnóstico del nefrótico. Nada, destacar que el principal factor de riesgo para el desarrollo de síndrome nefrótico en esta cohorte era la edad. Y nada, decir que en este nuevo proyecto ya tenemos bastantes hospitales confirmados que van a participar con una N estimada preliminar de entre 750 a 800 pacientes. Que os animo a todos a participar, la base de datos no es muy farragosa. Si por favor nos podéis expresar el interés antes del 4 de abril y el deadline para el envío de datos es el 31 de julio. Nos podéis escribir tanto a mí como a Cristina Riaza, que es la IP de este proyecto, junto a mí. Y nada, muchas gracias. Muy bien, pues pasamos entonces a la siguiente presentación, que se titula Factores predictores de recidiva de nefritis lúpica tras la retirada de inmunosupresión, estudio multicéntrico español, a cargo del doctor Javier Azores. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Javier Azores Moreno, de Nefrología de la Paz. Lo primero de todo, agradecer a la Glosen la oportunidad de estar aquí y contar los resultados de este proyecto, a todos los hospitales que habéis participado en el estudio multicéntrico y también especialmente a Clara García Carro, que es la pionera y la que ha sido la investigadora principal y ha coordinado la base de datos del proyecto. Entonces, como bien ha comentado el doctor Praga a lo largo del día, tenemos mucha evidencia acerca del tratamiento que es más efectivo, que es más eficaz para la nefritis lúpica, pero no así de en qué momento, cómo y cuándo poder retirar la inmunosupresión, minimizando el riesgo que puede haber de recaída de esta nefritis lúpica. Por tanto, desde la Glosen se ha propuesto hacer este estudio retrospectivo multicéntrico español, en el que se trata de evaluar la incidencia de nefritis lúpica en aquellos pacientes en los que se haya retirado la inmunosupresión y tratar de analizar también factores predictores de mayor riesgo de recaída. El material y métodos los tenemos aquí. Se incluyeron pacientes diagnosticados por biopsia de nefritis lúpica desde 1990 hasta diciembre de 2018 y en todos ellos tenían que haber recibido inmunosupresión y haberse retirado por completo o bien haber dejado como máximo una dosis equivalente a 5 miligramos de prednisona al día. Los criterios de la recaída los vemos en esta tabla, sobre todo la aparición de cilindros hemáticos, el aumento de la proteinuria según el dintel de proteinuria que hubieran alcanzado en el momento de la remisión clínica o una caída de filtrado mayor al 20% no explicable por otras causas. Vemos aquí las características basales. Finalmente se reclutó una N de 113 pacientes, la edad media era en torno a 30 años, la mayor parte mujeres, caucásicos. Vemos también que el filtrado estaba conservado, con un filtrado medio en torno a 92 y que el debut de la nefritis lúpica principalmente se manifestaba como alteraciones en el sedimento urinario, con proteinuria media de 2,6 gramos de 24 horas, con microhematuria y con anti-DNAs positivos y el complemento disminuido. No me voy a detener mucho en la histología por falta de tiempo, simplemente comentar que la clase proliferativa era la principal, en torno al 77%, pero no era desdeñable el porcentaje de clases 5 de clase membranosa que teníamos, o bien pura o bien combinado con el resto de clases. Vale, respecto a la inmunosupresión, es verdad que eran datos muy heterogéneos porque, como digo, son pacientes reclutados desde 1990, cuando la terapia de inducción podía ser un poco diferente, pero la mayor parte se inducía o bien con ciclofosfamida o bien con micofenolato, siendo un porcentaje bastante similar entre ambos tratamientos. Y en cuanto al mantenimiento, la mayor parte era con micofenolato, el resto principalmente con azatioprina. El tiempo global de uso de corticoides fue de en torno a 34 meses y el tiempo total de inmunosupresión de 50 meses. ¿Cuál fue la incidencia, como ya había comentado antes el doctor Praga, de recaída de nefritis lúpica tras esta retirada de inmunosupresión? Pues fueron 20 de 113 pacientes, es decir, aproximadamente el 17% sufrieron una recaída. Dentro de estas recaídas, de estos 20 pacientes, histología solo tenemos en 8 de ellos y de estas 8 biopsias, las principales clases seguían siendo las proliferativas, aunque nuevamente había un porcentaje no desdeñable de clase 5. Vale, en el momento de la recaída era un poco similar al momento del debut de la nefritis lúpica. El filtrado estaba conservado y sobre todo eran alteraciones en el sedimento. Proteinuria en torno a 3,2 gramos, microhematuria en la mayor parte de los pacientes, anti-DNAs positivos y el complemento disminuido. Vale, viendo las características un poco de todo este estudio, nos propusimos analizar desde diferentes puntos de vista, es decir, desde el momento basal, desde el momento pre-retirada de la inmunosupresión y también respecto al tipo de inmunosupresión que recibían, si existía algún factor que pudiera predecir mayor asociación
prevención a recaída de esta nefritis lúpica. Respecto a las características basales, comentar que no ha habido diferencias en cuanto a la edad, en cuanto al sexo, en cuanto al filtrado, la proteinuria, y lo que sorprendía es, bueno, el dato más significante es que aquellos pacientes que el lupus debutaba como nefritis lúpica tenían más riesgo de recaída y, de hecho, como veis allí, conforme se alejaba más el diagnóstico de la nefritis lúpica respecto al del lupus, vemos que la recaída va disminuyendo notablemente. El complemento estaba más disminuido, pero no alcanzó significación en este caso. En el caso de la inmunosupresión no se observaron diferencias, todos emplearon corticoides y no se observaron diferencias en cuanto al tipo de inducción, el tipo de mantenimiento y tampoco entre la retirada o no de los corticoides. Únicamente mencionar que en aquellos pacientes inducidos con ciclofosfamida hemos visto que emplear menos meses de la ciclofosfamida, con un tiempo medio de 2 meses y medio, se asociaba a más recaídas. Y respecto a la fase pre-retirada, se confirma un poco el resultado que habíamos comentado previamente a lo largo del foro de hoy, en el que vemos que el C3 y el C4 se encontraba más disminuido en el grupo de los pacientes que recaían y de forma significativa. La proteinuria también era más alta, no llegó a alcanzar significación, pero se quedó muy cerca y mostraba una clara tendencia a estar por encima, bueno, en torno a 0,5 gramos en el momento pre-retirada, y eso asociarse a la nefritis lúpica, a la recaída. Quisimos hacer también un subanálisis según el tipo de recaída que tenían. Es verdad que es una N muy pequeña, son 20 pacientes, pero bueno, dentro de los 20 pacientes dividimos en aquellos que se diagnosticaban antes de los 12 meses, en aquellos que se diagnosticaban entre los 12 y los 40 meses y aquellos que eran más allá de los 40 meses. Como dato así un poco sorprendente, el complemento se encontró más en rango, menos disminuido en los pacientes que recaían de forma temprana, al contrario de lo que se puede pensar. Si bien es cierto que si desglosamos y vemos la tabla bien, aquellos con recaídas temprana tienen más porcentaje de nefropatía, de componente membranoso, que en el caso de las recaídas más tardías, que parece que hay menos porcentaje de nefritis lúpica de tipo membranoso. Respecto a la evolución de la función renal, todos conocemos esta gráfica de Anders. Simplemente mencionar que sabemos que a nivel teórico cada brote de nefritis lúpica implica una pérdida de filtrado y con ello progresión hacia enfermedad renal crónica, pero eso no se ha visto en nuestro estudio. En nuestro estudio, con un tiempo de medio seguimiento muy amplio, de casi 15 años, hemos visto que, en la tabla que vemos abajo, es que la creatinina, la función renal en el último seguimiento era normal y que no había diferencias significativas entre ambos grupos, y dentro del grupo de los que recaían debutaban con un filtrado medio de 86, pero retirada evolucionaba tras la inducción a 109 y se mantenía en el momento de recaída. No me voy a meter más en el trabajo de Ana Malvar, que también se ha mencionado a lo largo del día de hoy, simplemente comentar lo que ya sabemos, que su criterio para retirar la inmunosupresión se basaba en una tercera biopsia desde el diagnóstico, en la que se decidía en función de inicio de actividad si se retiraba o no la inmunosupresión, y que en este caso recibieron un tiempo medio de inmunosupresión global de en torno a 42 meses, aunque es verdad que los pacientes en los que no se retiraba la inmunosupresión porque se había índice de actividad elevado en la biopsia recibían todavía más tiempo de inmunosupresión. El nuestro, si recordáis, era en torno a 50. Y el índice de recaída en este caso, guiados por biopsias seriadas, fue del 9,2%. Como conclusiones, en nuestra cohorte y sabiendo la realidad que tenemos nosotros en nuestro medio, en el que tenemos una sanidad, bueno, digamos universal, en el que podemos hacer un seguimiento más estrecho de los pacientes y con una población que es mayoritariamente caucásica, la tasa de recaídas que hemos visto es de aproximadamente 17% y sin la realización de biopsia previa a la hora de decidir si se retiraba esta inmunosupresión o no se retiraba. En aquellos pacientes en los que conseguíamos retirar la inmunosupresión, el filtrado se mantenía estable, no había una pérdida de función renal significativa y tampoco, como veis abajo en las conclusiones, en el momento de la recaída de los pacientes que recaían, tampoco se veía que esto suponiera una pérdida de filtrado significativa. Y como factores asociados a la recaída, lo que vemos es que en las características basales el debutar como nefritis lúpica, el lupus, se asocia a más recaída, que el tratamiento de inducción no se han encontrado diferencias, aunque aquellos que se trataban con ciclofosfamida, menos tiempo de tratamiento, sí que parece que se asocia a más recaídas. Y respecto a las variables pre-retiradas, simplemente lo que ya había comentado el doctor Praga, que los niveles de C3 y C4 disminuidos pre-retirada, así como una tendencia en la proteinuria más elevada, parece que se asocian a mayor riesgo de recaída. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Si no, yo quería aprovechar, hacer una pequeña pregunta. ¿Habéis visto de los niveles séricos de C3 más altos, en aquellos que tienen una recaída más precoz? ¿Había muchos valores perdidos que a lo mejor sesgaran los resultados? Es verdad que era una distribución muy heterogénea y había, sí, bastante valores perdidos. Y luego no son muchos pacientes en conjunto, ¿no? Pero ¿había cambios evolutivos conforme, por décadas, por ejemplo, o dividiendo? ¿Perdón?
por décadas si ha habido cambios evolutivos en la tendencia a las recaídas o cambios, digamos, epidemiológicos relacionados No, con esto? en principio no. Muy bien. Gracias. El siguiente proyecto, glomerulonefritis fibrilar en España, caracterización clínica, histopatología y evaluación del tratamiento en una corte multicéntrica por María José Soler. Muchas gracias por la invitación de presentar este proyecto. Lo presento en nombre de Efraín Tatis, es un fellow que tuvimos la oportunidad de tener de Panamá en el Hospital del Vall d'Hebron y con que está en Panamá no ha podido venir. Y estos resultados son muy preliminares porque cerramos la base de datos hará una semana, con lo cual os enseño el logo inicial que hemos tenido, pero es muy preliminar, como os comento. Como todos sabéis, la glomerulonefritis fibrilar es una enfermedad muy rara y el diagnóstico prácticamente lo tenemos desde la última década, cuando aparece el DNA JB9. Antiguamente le llamamos fibrilar, pero no sabíamos si todos los pacientes lo tenían. Entonces, el diagnóstico ha mejorado desde que tenemos la capacidad, tiene una sensibilidad de un 98% y una especificidad del 99%, reduciendo la necesidad de microscopía electrónica o algunas veces incluso acompañándola. Clínicamente puede presentarse con proteinuria y frecuentemente en rango nefrótico, hematuria e insuficiencia renal con un pronóstico desfavorable, ya que más del 50% de las personas que presentan esta entidad presentan enfermedad renal terminal en 5 años y precisan terapia renal sustitutiva. Existe evidencia limitada sobre las características clínicas, hay muy pocos casos publicados y hay alguna cohorte de 60, 70 pacientes, pero no tenemos cohortes de miles de pacientes con nefropatía fibrilar, con lo cual pensamos que era una oportunidad trabajar conjuntamente con la Glossen e intentar recoger una cohorte importante. Entonces, el objetivo fue realizar un estudio multicéntrico de glomerulonefritis fibrilar en España, describir las características clínicas y anatomopatológicas de la biopsia renal a los pacientes diagnosticados y analizar el manejo terapéutico en vida real, cómo lo hacemos y qué resultados hemos obtenido. Criterios de inclusión que pusimos fueron pacientes de más de 18 años, pacientes con el diagnóstico mediante biopsia renal y que tuvieran DNA JB9 positivo. Hubo un centro de España, que ahora no mencionaré, pero que nos gustó esto en especial, no tenían la posibilidad y no tenían la atención, y gracias a la colaboración de la doctora Alejandra Gabaldón pudieron tener la atención y comprobaron que eran positivos. Muchas gracias, Alejandra, que estás aquí con nosotros. Y criterio de exclusión fueron menores de 18 años que no tuvieran una glomerulonefritis fibrilar o que el DNA JB9 fuera negativo. Participaron 13 centros, nos voy a leer uno a uno, y aquí veis con el número de pacientes de cada centro que participó. Las características de los pacientes que entraron en el estudio, pero tenemos a la izquierda los basales, no os las voy a leer porque es muy tarde y estáis un poco cansados, pero como veréis, la proteinuria media era en rango nefrótico, una edad relativamente joven, y a mencionar que un 32% de los pacientes tenían diabetes mellitus, es decir, que estos pacientes a veces podemos pensar que tienen una nefropatía diabética en el riñón y tienen otra cosa. 32 pacientes no es un número despreciable. Dividimos entre los pacientes que estuvieron tratados con rituximab, 35 de ellos, y los que no, 44 de ellos, y en cuanto a características basales no hubo diferencias significativas entre los tratados o no tratados. Y si vamos un poquito más allá y vemos las características de la biopsia renal, como era esperado, la mayoría de los pacientes tenían proliferación mesangial, 42%, y una membrana proliferativa en 36% de los pacientes. Solo encontramos diferencias en cuanto al grupo tratado o no con rituximab, en que el grupo tratado con rituximab presentó una mayor esclerosis glomerular. Es decir, que tratamos a pacientes con igual un poquito más de índice de cronicidad. Aquí pueden ver los pacientes que llevaron un tratamiento inmunosupresor, 35%, como he comentado, 35 de ellos de los pacientes, no por ciento, como he comentado, llevaban rituximab, 13 de los pacientes llevaron corticosteroides, ciclofosfamida en 5 de ellos, micofelonato en 5 de ellos y melphalan en 1 de ellos, y abajo pueden ver el tratamiento no inmunosupresor. Si miramos las características diferenciales de progresión en cuanto a los tratados o no con rituximab, a la izquierda veis el análisis univariado donde evidentemente la persona que tenía una creatinina basal mayor progresó más, o un filtrado glomerular menor,
y también la persona que tenía una mayor esclerosis glomerular. Cuando realizamos un estudio multivariado de la COX, la creatinina basal se mantuvo, la proteinuria de mayor de 3,5 gramos al diagnóstico y el tratamiento con rituximab también parece que tuvo un grado de protección. Aquí ven la respuesta al rituximab. 7 pacientes presentan una respuesta parcial renal, 3 una respuesta total y en total un 10, que son un 28,6%, una respuesta parcial, algún tipo de respuesta. Si comparamos la necesidad de terapia renal sustitutiva en los pacientes tratados y no tratados, como pueden ver aquí, la necesidad fue menor, 28,6% de los pacientes de tratamiento con rituximab y 45,5% de los pacientes que no recibieron tratamiento. Y la mortalidad también fue 8,6% de los pacientes tratados con rituximab y 13,6% los que no recibieron tratamiento. No les doy conclusiones y dejo paso a otro estudio que queremos vincular a este estudio que el profesor Pablo Canata ya tenía la idea de estudiar. Me contactó: Pepa, vas a hacer un proyecto de fibrilar. Nosotros teníamos una idea desde el punto de vista patológico y este año ha tenido una de las becas de la Fundación Española de la Sociedad Española de Nefrología, beca Glossen, para poder estudiar el proyecto que les presentamos ahora. Cuando quieras, Pablo. Gracias, Pepa. Nada, pues van a ser simplemente 2 diapos. Como ha dicho Pepa, la verdad es que yo creo que es una oportunidad, no solo tener la Glossen como plataforma de estudios multicéntricos, sino porque realmente estamos ante una entidad que es muy rara, es muy rara. Es verdad que en todos los libros, además, dicen que 10 veces menos que la amiloidosis, pero los patólogos que estamos aquí sabemos que vemos más fibrilares que 1 de cada 10 amiloidosis. El objetivo realmente del estudio histológico no solo es establecer el patrón morfológico de afectación glomerular, que sabemos que es muy variado, pero tiene su intríngulis. También las características ultraestructurales, la localización sobre todo del depósito, porque hemos visto patrones diferentes y sobre todo una de las cosas que más interesados estábamos es estudiar el espectro inmunológico. El espectro inmunológico no solo con inmunofluorescencia en parafina, sino con inmunistoquímica para averiguar realmente el papel del complemento en esta entidad. Sabemos que se ha hablado mucho hoy del plegamiento de NaJB9, pero ya sabemos que siempre vemos ahí IgG y C3, que mientras que esté ahí el NaJB9, que es la responsable de la enfermedad, realmente el detonante de la inflamación glomerular realmente es la activación del complemento y la hemoglobina G. También lo que obviamente nos interesa con esto hacer es, una vez que identificamos estos patrones, buscar una correlación entre estos patrones morfológicos, inmunológicos y la clínica. Ver también la asociación o no con monoclonalidad, que ya sabéis que se ha comentado también que se han sacado de las monoclonales, la mayor parte de ellas cuando se hizo inmunofluorescencia en parafina no mostraban monoclonalidad, la mayor parte de ellas, pero hay un pequeño porcentaje que sí lo mostraban todavía. ¿Qué pasa con esos casos? Y desde luego las técnicas que pretendíamos hacer para esto, o que vamos a hacer para esto, aparte de histoquímica, inmunistoquímica, proteómica, para ver realmente las proteínas activadoras del complemento, qué implicación tienen en la patogenia de enfermedad, sino también, obviamente, microscopía electrónica. ¿Quién necesita? Perdón, para otro lado. Al del medio, perdón. ¿Qué necesitamos entonces que nos enviéis? Aparte de vuestros informes isopatológicos, necesitamos iconografía. ¿Iconografía por qué? Porque todos somos conscientes que el material congelado de las biopsias que tenemos, muchas veces en muchos servicios se guarda, se ultracongela, nosotros lo metemos en unos ependors, lo ultracongelamos, pero en muchos sitios se pasa a parafina. Por lo tanto, es un material muy valioso de las fotografías de la inmunofluorescencia originales, aunque luego hagamos inmunofluorescencia en parafina. La hematoxilina, cristales con hematoxilina, plata y rojo congo sobre todo porque todos habréis hecho rojo congo. El rojo congo es un corte que se hace a 7 micras, no queremos devastar el tejido de los bloqueos que nos enviéis porque realmente, como os decía, nos interesa mucho más el estudio proteómico y desde luego si tenéis ya habéis hecho un estudio ultraestructural, nos interesa sobre todo la iconografía y en caso de que no tengáis, pues si tenéis el fragmento seleccionado para microscopía electrónica, nosotros lo estudiaríamos y haríamos la iconografía y obviamente para eso vamos a necesitar los bloques de parafina. Nosotros hemos pasado el comité ético en nuestro hospital y obviamente lo que necesitamos es que todos los que podáis os enroléis realmente en este estudio porque creo que es mucho, como os decía, mucho más prevalente de lo que creemos en nuestro medio y creo que podemos reunir una serie de casos que podría ser realmente, si conseguimos todos los casos que tenemos diagnosticados en España, desde luego podríamos tener la serie más grande. Así que casi 79 ya casi los tienes. Efectivamente, pues y hay muchos más, o sea que os animo a todos a que busquéis en el cajón y busquéis en vuestras bases de datos y os apuntéis a este estudio porque creo que puede ser muy interesante
interesante. Al final hay 1000 objetivos secundarios, desde describir el perfil peptidómico de la enfermedad con un objeto, a lo mejor en un futuro poder hacer un diagnóstico mucho mejor en orina, desde también ver la implicación, como decíamos, del complemento, a ver si nuevas terapias pueden ayudar a una enfermedad que realmente no tiene un tratamiento efectivo hoy en día. Así que nada, es un estudio de todos, para todos, así que por favor, pues nada, os animamos a que participéis. Si pasas a la siguiente, enseñaremos al doctor Tatis el año pasado, el Día Mundial del Riñón, es este que tiene la barbita aquí, con gafas. Yo quería hacer una pregunta al doctor Carnata. ¿Esto entonces realmente va orientado a los patólogos o a los clínicos? Entiendo que no recoges datos clínicos, solo histológicos. O sea que supongo que... Sí, ¿perdón? Histológicos. Sí, histológicos y clínicos. O sea, la idea, yo entiendo que también es verdad, muchos de estos estudios se hacen en base a los informes recibidos, pero es verdad que cada uno es de cada sitio. O sea, creo que es mucho más eficiente si hay varios patólogos que revisan otra vez todas las biopsias. La idea no es ver, no es corregir un informe, sino desde luego centrarnos en una serie de aspectos que a lo mejor no fueron sí, pero informados. En sentido práctico, o sea, para participar en el estudio, ¿esperas que sean los patólogos los que te manden casos? Sí, efectivamente. O sea, al final los patólogos son los garantes del tejido, los bloques están en anatomía patológica y necesitamos que nos los envíen ellos, desde luego. Solo que el tema legal, lo que os decía, hemos pasado al comité ético y claro, necesitamos saber quiénes se van a enrolar para volver a inscribir estos en el comité ético y poder mandarlo. Sí, digo un poco por sentido práctico de... Sí, o sea, que necesitamos que os pongáis en contacto con nosotros, os vamos a enviar esto y esto, y entonces ya os enviaremos nosotros lo del comité ético para que nos podáis enviar sin problema los bloques. Enhorabuena a los dos por el proyecto, porque es verdad lo que decís, que no tenemos ni idea de esta enfermedad. Lo único, a raíz del comentario que ha hecho Pepa, sobre que más o menos uno de cada 3 eran diabéticos, ya hay varios reportes que dicen que hay una asociación porque o sea, que la prevalencia de diabetes en estos pacientes es aumentada, que yo no sé si es casualidad o causalidad, ¿no? Porque normalmente son gente mayor. Algunos autores hipotetizan que puede haber un crosslink de que tenga que ver algo los productos de glicosilación avanzada. Digo, como ya estáis haciendo este proyecto, no sé si a nivel de recoger muestras o de las muestras que ya tenemos de Glossen o a nivel histológico podríamos ver algún marcador de este tipo para ver si con lipidómica, con proteómica o a nivel tisular podemos ver si hay este tipo de link. A ver, lo ideal sería desde luego pues que aparte del estudio histológico, lo estábamos comentando ayer con Pepa, pues que en todos los hospitales se recogiera suero, orina, realmente para ver este perfil peptidómico y poder compararlo bien. Lo ideal sería pues sí, que cada paciente, aparte de su biopsia, tuviese suero y orina para poder mirarlo. A efectos prácticos, y uno de los pacientes que incluí en el estudio y que además vino la idea aquí de que primero revisamos nuestros 13 casos y publicamos una nefrología, es un paciente que vi esta semana por casualidad, y bueno, que visité. Y este paciente era diabético, yo lo llevaba siguiendo 1 año, 2 años y de repente le dobló la proteinuria y digo, yo esto no me cuadra nada, pero sin ningún riesgo, ninguna cosa más, empezó a hacer un pelín de micromaturia, un 45% de estos pacientes, no un 53% tenían micromaturia, empecé a hacer un poco de micromaturia y digo, lo voy a biopsiar y oh sorpresa, yo no me esperaba encontrar este diagnóstico. Entonces le puse un poco de rituximab. Un poco significa que con un par de dosis de rituximab desde hace 2 años los CD19 los tiene completamente suprimidos y el paciente ahora no tiene la proteinuria en rango nefrótico, continúa con una proteinuria de 550, pero no en rango nefrótico, con una creatinina de 2,8 de 3 porque ya tenía una creatinina elevada, pero de momento no ha necesitado terapia renal sustitutiva. Qué suerte tienes, porque la verdad que mi experiencia es malísima con rituximab en fibrilar. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente presentación, la última, anticuerpos PLA2R en la nefropatía membranosa, que nos queda por saber, a cargo de la doctora María Maldonado. Vale. Buenas tardes, yo soy María Maldonado y vengo a mostrar unos datos preliminares de este estudio que comenzó la doctora Esther Ortega. El motivo por el cual hemos hecho este estudio es porque las CADIGO del 2021 proponen unos perfiles de riesgo según unos criterios clínicos y analíticos y acto seguido proponen regímenes de tratamiento diferentes según el perfil de riesgo.
Pero cuando miramos los principales ensayos clínicos que hay sobre esta patología, observamos que la selección del tratamiento no fue basada en estos perfiles. Así que podemos asumir que estas indicaciones que da el CADIGO están basadas en opinión de expertos. Entonces, nosotros hemos querido ver si esas recomendaciones terapéuticas, queremos que evaluarlas según el perfil de riesgo de los pacientes en nuestra cohorte. Aparte, también hemos visto que, revisando la bibliografía, el único estudio que compara varios tratamientos que evalúa la respuesta, en concreto en este estudio se evalúa la respuesta inmunológica según un parámetro clínico basal, como los anticuerpos anti-PLA, es este, que es un estudio pequeño retrospectivo, en el cual lo que muestran es que los pacientes que reciben ciclofosfamida tienen una reducción a los 6 meses de los anticuerpos anti-PLA 2R al margen de los títulos basales, pero en cambio los que reciben rituximab, cuando los títulos basales eran muy elevados, por encima de 152, la reducción o la respuesta inmunológica era menor. Por tanto, los objetivos de nuestro estudio fueron comparar la eficacia terapéutica de las distintas pautas de inmunosupresión en la nefropatía membranosa, estratificando por riesgo de progresión, y en un segundo lugar, evaluar el papel de la respuesta inmunológica en la evolución de esta enfermedad. Para ello, pues, hicimos un estudio GLOSEN en el cual han participado todos los autores que podéis ver ahí, a los cuales les agradecemos que nos hayan dado sus datos, y recogimos inicialmente 282 pacientes que luego, revisando de manera exhaustiva, tuvimos que retirar por pacientes incompletos, por tratamientos que no eran muy homogéneos o por múltiples líneas de tratamiento, a 63 pacientes, quedándonos finalmente con 219, 99 procedentes de España y 120 del grupo de Holanda. Nosotros hemos definido a los pacientes de alto riesgo aquellos que cumplían 2 o 3 de estos criterios, que tenían unos anti-PLA basales mayor de 150, una proteinuria mayor de 8 gramos, una albúmina sérica menor de 2,5 gramos. Entonces, aquí lo que podéis ver es la cohorte global, los 219 pacientes, que podéis ver que el filtrado glomerular medio fue de 65 mililitros minuto, la proteinuria en torno a 9 gramos, la albúmina sérica de 2,3 y la mediana de los anticuerpos anti-PLA pues de 125. Y luego hemos dividido el grupo en los 4 grandes tratamientos que hemos identificado, que son ciclofosfamida y prednisona, rituximab en monoterapia, ciclofosfamida y rituximab y anticalcineurínicos. Y esto es un estudio retrospectivo en lo que podemos ver que el médico que trataba al paciente decidía el régimen de tratamiento según el perfil, y observamos que en general los perfiles de mayor riesgo eran los que estaban tratados, recibían tratamientos basados en ciclofosfamida. Esta es la respuesta general que tuvimos en nuestro grupo, en nuestra cohorte, que la mediana de seguimiento fue de 24 meses. Y vemos que mayoritariamente el 93% de los pacientes alcanzó respuesta inmunológica definida por un SPLA menor de 14, y cuando miramos parcial y completa, el 90% también obtuvo una respuesta. Cuando dividimos a los pacientes según el tratamiento, si nos fijamos en la respuesta parcial y completa a los 24 meses, vemos que las pautas de tratamiento basadas en ciclofosfamida alcanzaron mayor respuesta clínica que los que estaban tratados con tacrolimus e inhibidores de la calcineurina, y no hubo diferencias en la rituximab en monoterapia. Y cuando miramos la respuesta completa solo a los 24 meses, observamos que los pacientes tratados con prednisona y ciclofosfamida alcanzaron mayor respuesta completa que el rituximab en monoterapia y que el rituximab con tacrolimus. Cuando dividimos a los pacientes en bajo y alto riesgo según los criterios que os hemos explicado, pues observamos que los pacientes de bajo riesgo, como era esperable, alcanzaban más respuesta que los de alto riesgo, y este dato se observaba aún más, esta tendencia se mantiene y se magnifica en la respuesta completa a los 24 meses. Y es por ello que quisimos hacer unas regresiones logísticas. En concreto, lo que hacemos es evaluar la respuesta parcial y completa a los 2 años utilizando de referencia tacrolimus y rituximab. Y observamos que, de forma general, los tratamientos basados en ciclofosfamida fueron superiores que la de referencia, y que además esta tendencia se mantiene y se magnifica en los de alto riesgo. Cuando utilizamos rituximab en monoterapia como referencia, no encontramos estas diferencias que hemos observado previamente en la respuesta parcial y completa. Pero cuando miramos la respuesta completa a los 2 años utilizando rituximab en monoterapia o confrontándolo contra rituximab, observamos que el tratamiento basado en ciclofosfamida y prednisona fue superior al rituximab, y que esto se mantiene y es más intenso en los pacientes de alto riesgo.
Respecto al papel de la respuesta inmunológica, lo que hemos observado es que alcanzar la respuesta inmunológica definida por menos de 14 a lo largo del seguimiento se asocia con una mayor frecuencia de respuesta clínica, dado que el 94% de los pacientes alcanzan esa respuesta. Pero también hay que ver que hasta más del 40% de los pacientes que no tienen respuesta inmunológica también tienen una respuesta clínica definida por respuesta parcial y respuesta completa. También quisimos ver si la respuesta inmunológica precoz podría ayudar a tomar decisiones según decisiones en la respuesta clínica. Entonces, observamos que la respuesta inmunológica precoz a los 3 meses y a los 6 meses se asoció con una posterior respuesta clínica, porque el 94% la presentaban y aquí el 93%, pero también vemos que aquellos que no la alcanzan en esos momentos, 3 y 6 meses, también luego, posteriormente, tienen una respuesta parcial y completa. Por tanto, aunque existe una asociación significativa entre la respuesta inmunológica a los 3 y a los 6 meses, no nos parece que es suficiente por sí sola como una valoración intermedia para modificar el esquema de tratamiento. Por tanto, nuestras conclusiones son que, de forma general, el tratamiento basado en pautas de ciclofosfamida alcanzó mayor respuesta clínica que los tratados con tacro y rituximab, y que no hubo diferencias con el rituximab en monoterapia, que en relación a la respuesta completa, los tratados con prednisona y ciclofosfamida alcanzaron mayor respuesta que los tratados con rituximab, y que respecto a la respuesta completa a los 2 años, la superioridad de la ciclofosfamida y prednisona es más intensa en los pacientes de alto riesgo. Y, finalmente, respecto a la respuesta inmunológica final y la intermedia pues, tienen una buena relación con la respuesta clínica, como ya sabemos, aunque no es tan buena como para utilizarla como un biomarcador útil para tomar decisiones terapéuticas. Ya está, muchas gracias. Hay una pregunta por ahí. Muchas gracias. 2 preguntas solo. ¿Habéis analizado las distintas pautas de ciclofosfamida, es decir, Ponticelli modificada, al menos descriptivamente, ¿no? ¿Cuánto estamos utilizando cada uno? Porque la de Ponticelli original cada vez la utilizamos menos. Y los efectos secundarios, si no lo habéis estudiado, ¿os planteáis estudiarlos a nivel infeccioso y bueno, respecto a lo de las pautas de tratamiento, no tenemos definido de manera descriptiva los diferentes, porque la verdad es que, como es retrospectivo y de muchos centros, como han completado los datos ha sido un poco errático. Entonces, hemos asumido, basado en ciclofosfamida con prednisona, sin especificar esas diferencias. Y luego, respecto a los efectos adversos, lo tenemos recogido con bastantes vacíos, o sea, hay bastantes personas que no han completado y todavía no hemos analizado. También nos queda analizar las recaídas, tenemos todavía muchas cosas que hacer con esta base de datos. Muy bien, pues damos por finalizada esta mesa y una vez más recordar a todo el mundo que los proyectos están en la página web, por lo tanto ahí se dispone toda la información. Muchas gracias.